Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Una vez más estamos aquí para compartir con vosotros estas riquezas de Cristo, este mensaje que se llama verdad y vida. Así que, queridos hermanos, comenzamos como siempre orando, poniendo todo en las manos del Señor. Señor Jesús, esta mañana decimos que te amamos. Señor, gracias por que tú nos limpias con tu sangre preciosa. Límpianos tú en esta mañana, para que tú puedas tener un canal abierto, donde tú puedas fluir y hablar lo que hay en tu corazón, hablar tus palabras. Señor Jesús, en esta mañana te decimos que te necesitamos. Venimos pobres de espíritu, abiertos a recibir más de ti. Señor Jesús, gracias por la vida que tú has depositado en cada uno de tus hijos, tu espíritu vivificante mezclado con nuestro espíritu. Por eso en esta mañana queremos no solamente hablar por el Espíritu, sino aún oír por el Espíritu. Queremos oír las palabras que tú tienes para nosotros. Por eso limpia, Señor, aún limpia la atmósfera para que las ondas puedan fluir y llegar a muchos lugares donde nosotros no podemos llegar. Gracias, Señor Jesús. Háblanos tú en esta mañana. Amén. Bueno, queridos hermanos, en esta semana vamos a comenzar el mensaje número 6, bosquejo 6. Pero para entrar en el bosquejo número 6 necesitamos dar un repaso de esos 5 mensajes bosquejos que hemos dado. Para que pueda llegar, digamos, a este 6, hemos tenido que pasar por estos 5 bosquejos. Y el mensaje 6 se titula El ministerio apostólico en cooperación con el ministerio celestial. Cristo ahora está haciendo su ministerio celestial, pero cuando Él subió a los cielos, pues Él necesitaba una cooperación. Y por eso Él tuvo los 12 apóstoles y después de los 12 apóstoles, muchos creyentes. Así que este mensaje se titula El ministerio apostólico, y cuando digo apostólico entran todos los creyentes nacidos de nuevo en coordinación, en cooperación con el ministerio celestial. Y como he dicho, había 5 mensajes, pero para que nosotros podamos llegar a ser esos que cooperamos con el ministerio celestial y digamos somos la representación, la réplica y la expresión de Cristo aquí en la tierra en cooperación con el ministerio celestial, que hoy Él está en nuestro espíritu, necesitamos ver el mensaje número 1, hablamos de experimentar la obra central de Dios. ¿Cuál era la obra central de Dios? Experimentar esa obra central de Dios es que Dios quiere hacer su hogar en nuestros corazones. Si Él no hace su hogar en nuestros corazones, no podemos tener ese ministerio apostólico, ese ministerio para coordinar con el ministerio celestial de Cristo. Entonces, para nosotros experimentar esa obra central, el segundo mensaje dice llegar a ser columna y edificadores de columna. No solamente experimentar la obra central de Dios, recibir a Dios, ser el hogar de Dios, sino que ahora necesitamos ser esas columnas, porque se supone que vamos a ser aquellas personas que llevamos adelante el ministerio apostólico en coordinación y cooperación con el ministerio celestial. Entramos en el mensaje 3, fue vivir a Cristo al andar conforme al Espíritu para la vida del cuerpo, experimentar la obra central, ser columna y, ¿qué es lo que dice el 3? Vivir a Cristo al andar conforme al Espíritu para la vida del cuerpo. Qué maravilloso que cada bosquejo va en coordinación. Entramos en el mensaje 4 que lo tuvimos, que para vivir en el Espíritu, para la vida del cuerpo, nosotros, el cuarto dice que necesitamos tener el corazón y el espíritu de uno que realmente sirve y coopera con Dios. Y el que tuvimos la semana pasada es conocer el significado de amar al Señor, el significado de amar al Señor. Entonces vamos a comenzar con el bosquejo número 6, que se titula, ya lo hemos dicho, el ministerio apostólico.
en cooperación. Cuando digo apostólico, no es que tenemos que ser apóstoles todos, sino que ahí entra todos realmente los nacidos de nuevo, los que deseamos servir al Señor, experimentar al Señor, ser columna, vivir por el Espíritu y tener un corazón para servir a los santos. Entonces, entramos aquí a unos versículos que quiero compartir con vosotros. En Juan, en el capítulo 21, ahí cuando el Señor ascendió, Él estuvo durante 40 días apareciéndose a sus apóstoles, a sus hijos, para que realmente, digamos, pudiera perfeccionar y equipar, y entrenarlo para que ahora ya no está el Señor con ellos, sino dentro de ellos. Podemos ver como aquellos dos de Emmaús que iban, el Señor Jesús se puso al lado y lo que Él deseaba con estos dos de Emmaús es que se dieran cuenta de que Él ya no estaba a su lado, sino que estaba en su espíritu mezclado. Por eso a Él no lo conocieron. Después, cuando ya llegaron al mesón y vieron sus manos que estaban traspasadas, se dieron cuenta que era Jesús. Pero cuando ellos volvían, se decían a uno al otro, ¿te acuerdas cuando nos hablaba cómo ardían nuestros corazones? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que el Señor quería hacer con ellos es que ejercitaran el Espíritu y vivieran por el Espíritu, que eso es lo que realmente Dios desea ahora. Él quiere vivir de nuevo aquí en la tierra, pero Él quiere vivir a través de ti y a través de mí. Entonces leo estos versículos cuando Jesús estuvo con los apóstoles y entonces le preguntó a Pedro en Juan 21:15, y si entonces, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Nosotros ahora no necesitamos ser ni pastor, ni anciano, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de pastorear, de cuidar con ternura, y no solamente cuidar con ternura, sino nutrir a los nuevos creyentes. Así que dice, apacienta mis corderos. Y también dijo el versículo 16, y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea a mis ovejas. Apacienta mis corderos y pastorea mis ovejas. Oh, y entonces el 17, y le dijo entonces la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Entonces, claro, Pedro se entristeció, dice aquí el versículo, se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me ama? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo otra vez, apacienta mis ovejas. Oh, queridos hermanos, cuánto necesitamos el cuidarnos unos a otros, ¿verdad? Y el ladrón, como dice en Juan 10, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar, para destruir. Pero dijo el Señor, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y para que las tengan en abundancia. Maravilloso. Señor Jesús, que hoy nosotros podemos ser esas personas que realmente, digamos, impartimos hoy a Cristo dentro de nosotros. Pero no nosotros, sino aún el Cristo mismo en nosotros se está impartiendo. Recordemos cuando Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Nosotros somos esos canales, esos raíles, que es lo que Dios necesita para que Él pueda fluir a través de ti. Porque si Él no es el que edifica la iglesia, en vano trabajan los edificadores. Él quiere edificar la iglesia con su divinidad y con esa humanidad que cuidaba con ternura. Entonces vamos a entrar al Evangelio de Juan. Dice el punto Romano 1, dice que Juan 21 es la compleción y la consumación del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan tiene 21 capítulos, pero en realidad el Evangelio de Juan termina en el capítulo 20.
El Evangelio de Juan en su totalidad abarca el ministerio terrenal de Cristo, de modo que comienza con su encarnación diciendo en el principio era la palabra, con un propósito a fin de que él llegue a ser un hombre en la carne, como dice 1.14, y el verbo se hizo carne, ¿verdad? Y termina el Evangelio de Juan, capítulo 20, con su resurrección, llegando a ser el postrer Adán y llegando a ser el espíritu vivificante, en el 20:22 y también Primera de Corintios 15:45. Así que, por tanto, el capítulo 21 debería de ser como un apéndice. Qué maravilloso de que este Evangelio de Juan, un evangelio completo. Dice en Juan 1.1, lo que hemos dicho, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿No es esto maravilloso? Que en el principio era el verbo, era la palabra, y el verbo, la palabra estaba con Dios y era Dios. Y para que veamos cómo él se procesó con el propósito de llegar a ser uno con el hombre, él tuvo que encarnarse en el vientre de una mujer, engendrarse para encarnarse y después llegar a ser el Emmanuel, Jesús, que significa Dios con nosotros, pero con el propósito de que cuando iba a la cruz, morir y resucitar, iba a llegar a ser el Dios en nosotros. Esto es algo maravilloso. Juan 1.14 dice, y el verbo se hizo. Date cuenta que la palabra dice, se hizo, no era, pero se hizo carne. Qué maravilloso de que el Dios Todopoderoso, Él se procesó para llegar a ser carne. Claro, no carne de pecado, porque la Virgen María, ella dijo, ¿y cómo será esto si no conozco marido? Y dijo, el ángel vendrá y te cubrirá. ¿No es algo maravilloso? El Espíritu vendría y lo cubriría y se engendraría en ella. Lo que fue engendrado fue del Espíritu Santo. Entonces, Él nació, se hizo carne, pero sin pecado. Por eso cuando llegó a la cruz y Él fue crucificado, dice que en su carne no había pecado, pero por ti y por mí se hizo pecado. Por eso hubo esas 3 horas que Dios lo abandonó y le dijo a Él, Padre, Padre, ¿por qué me ha desamparado? Claro, Dios no podía tener contacto con la carne. La carne era esa envoltura, esa caja que Dios había cogido, el hombre había cogido para, ser esa caja que envolvía la divinidad que había dentro de Jesús, porque en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que cuando Dios se encarnó, no vino solo Jesús, sino vino con el Padre y por el Espíritu. ¿No es esto maravilloso? El Dios triuno es 3 en función, pero en esencia solo uno. Jehová nuestro Dios, uno es. Así que, queridos hermanos, esto es algo maravilloso, el poder de esto. Por eso dice, se hizo carne. Y dice que fijó, aquí dice la versión Recobro, fijó tabernáculo entre nosotros. Cuando dice tabernáculo, porque en Él habitaba. Cristo era el tabernáculo de Dios aquí en la tierra, el tabernáculo andante. Esto es algo tremendo, maravilloso. Por eso la Virgen María, cuando se le apareció el ángel, no se le apareció al sumo sacerdote, no se le apareció en Jerusalén, no se apareció allí en el templo, no se le apareció a los escribas, a los fariseos, no se le apareció a los sacerdotes, sino que el Espíritu vino a un pueblecito de Nazaret, donde había allí una joven que tenía un corazón para Dios. No vino a un gran hombre, a un gran evangelista, no vino a una mujer
para engendrarse en el vientre de una mujer. Y qué maravilloso de que aquella mujer tenía un corazón para Dios y pudo decir, he aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Maravilloso, Señor Jesús. Qué bueno que podamos decir nosotros en esta mañana, Señor, hágase tu voluntad en mí. Produce más Cristo dentro de mí, donde tú puedas fluir, Señor. Y dice que entonces él se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros y contemplamos. Dice que contemplamos su gloria. La gloria es la expresión de Dios. Cristo cuando estaba aquí en la tierra, Él expresaba al Padre, vivía al Padre, definía, explicaba con todo su vivir y con su mirada y con su ternura, Él expresaba totalmente. Por eso dice que contemplamos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, y Él estaba lleno de gracia y de realidad. Maravilloso. Pero cuando Él resucitó, vemos aquí en el versículo capítulo 22, dice, habiendo dicho esto, sopló en ello y le dijo, recibir el Espíritu Santo. ¿No es esto maravilloso? Por eso dice en 1 Corintios 15:45, dice, así también está escrito. Me encanta la palabra de Dios. Podemos explicar muchas cosas, pero siempre basado en la palabra de Dios. Así como está escrito. Está escrito. Dice, fue hecho el primer hombre Adán, un alma viviente. Mas el postrer Adán, es decir, Cristo, dice que llegó a ser el espíritu vivificante. Por eso cuando Él resucitó, Él se sopló y le dijo, tomá, recibir el Espíritu Santo. Amén, hermano. Esto es algo maravilloso. Seguimos, punto B. Dice, aunque es correcto decir esto, es más intrínseco decir que Juan 21 es la comprensión y la consumación del Evangelio de Juan. El capítulo 21 nos da consumación a todo el Evangelio de Juan, al mostrar de que el ministerio celestial de Cristo y el ministerio de los apóstoles en la tierra coopera juntamente para llevar a cabo el propósito y el plan neotestamentario de Dios. Entonces vemos en el capítulo 1 que ya Dios se relaciona por medio de su ministerio celestial con los apóstoles, dando lo que hemos leído anteriormente, cuando le habló a Pedro, Pedro, ¿me amas? Apacienta, pastorea, cuida. Es algo maravilloso. Entramos al punto Romanos 2 y dice así, en el capítulo 10 del Evangelio de Juan 10, 11 y 16, el Señor le reveló a sus discípulos de que Él era el buen pastor para que las ovejas pudiéramos, nos vamos a meter todos nosotros que somos sus hijos, dice, pudiéramos tener, dice, un momento, dice que las ovejas pudiéramos tener vida en abundancia y que Él también tenía otras ovejas, que éramos nosotros los gentiles, que Él debía guiar de modo de que se uniera a los creyentes, no solamente los judíos, sino también a los creyentes. Pedro fue el apóstol de los judíos, pero el apóstol Pablo fue el apóstol de los gentiles. Pero no hacían una obra distinta, hacían una sola obra. Solo había la obra del ministerio del Espíritu. Y entonces ellos cooperaban con el ministerio celestial de Cristo en la tierra. Señor Jesús. Todo esto era con el fin de que tanto gentiles y judíos pudieran ser un solo rebaño, una sola iglesia, bajo un solo pastor. Maravilloso, me encanta esto de verdad, de que tenemos un pastor. Oh, bueno, dice aquí, leemos los versículos 10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Pero el Señor Jesús dijo, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto tiene que animarnos y tiene que alentarnos a despojarnos de todo peso que nos agravia, de todo peso que arrastramos, de todos nuestros pensamientos negativos, pecaminosos, entretenimiento. Todo eso todo lo que nos rodea en nuestra atmósfera, es mentira todo.
pero Cristo es la realidad que está en nosotros, y Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. El 11 dice, yo soy. Olvídate, yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Aún hoy día yo he visto pastores que son celosos de estos versículos. Cuando tú le dices que Jesús es el buen pastor, dice, sí, pero, no hay pero. Sí, pero, es que también Dios ha puesto, claro, pero Él es el buen pastor. Señor Jesús, es algo maravilloso. Hubo un versículo que no cambió mi vida porque ya me la había cambiado, pero cambió mi manera de pensar, de que tenemos que enfocar nuestra mente, nuestro ser, en este Cristo maravilloso. En Efesios dice que lo dio por cabeza, sobre todas las cosas a la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y ese versículo que yo iba a nombrar anteriormente era de Jeremías 33, cuando dice, clama, ¿a quién? A mí. Clama a mí, y yo te responderé. ¿No es maravilloso eso? Yo he escuchado a muchos cristianos decir este versículo muy ligeramente, y decir, este es el teléfono del cielo. Olvídate del teléfono del cielo. Cristo es la realidad dentro de nosotros, y Él dice, clama a mí, no mire a tu derecha, no mire a tu izquierda, no mire para atrás, no mire para adelante, mírame a mí, y yo te responderé. Yo te responderé. Él es el único que no te va a abandonar nunca. Dice que el ladrón viene para matar, para hurtar, para aprovecharse de ti. Pero yo he venido para que tengan vida y yo te responderé. ¿Y qué dice? Y te enseñaré, te responderé. Y te enseñaré cosas, muchas cosas, grandes y ocultas que tú no conoces. Pero tú tienes que mirarme a mí, tienes que oírme a mí, tienes que dejarte que yo te pastoree, que yo te cuide con ternura y te pueda nutrir y me pueda impartir dentro de ti. Señor Jesús, maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. Yo soy el buen pastor. Dice el versículo 10:11, capítulo 10, versículo 11. Maravilloso, me encanta. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida pone por las ovejas. Él puso su vida. Él no solo lo habló, Él lo vivió, lo practicó. Él vivió 33 años y medio. Pero Él vivió esos 3 años y medio en su ministerio aquí en la tierra, donde vivía una vida crucificada, una vida negándose a su vida natural. Y Él vivía al Padre, expresaba al Padre. Él hablaba las palabras del Padre. Él expresaba totalmente al Padre. Queridos hermanos, es esto algo maravilloso. Dice, nada hablo por mi propia cuenta, sino lo que oigo al Padre. Yo no he venido a hacer mi voluntad, ese es Jesús hombre, pero yo he venido a hacer la voluntad del que me envió. Maravilloso, Señor Jesús. Él dio su vida por las ovejas. Bueno, dice el versículo 16 también tengo otras ovejas que no son de este redil, los gentiles. Es preciso que las guíe también y oirán mi voz. Aleluya. Nosotros oímos ¿quiénes? La voz del que nos predicó, pero el que nos predicó no hablaba sus palabras. Era Dios hablando a través de esta persona. Cuando a mí me hablaron y ese muchacho me habló, a mí cambió mi vida por completo. Estábamos sentados en unos escalones y yo le dije, háblame de ese Dios que que tú dices que crees. Cuando me empezó a hablar, esa palabra entró dentro de mí. Por eso dice que la fe no es lo que tú crees ni lo que yo. Viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Cuando yo empecé a escuchar la palabra de Dios, yo dije, yo quiero esto. Yo quiero esto. Qué maravilloso de que dice este versículo, y oirán mi voz. Oirán mi voz.
Qué maravilloso que nosotros pudimos oír la voz del Señor un día. Dice, y habrá un solo rebaño y habrá un solo pastor. Los demás somos obreros de Dios. Somos, digamos, cooperadores de Dios. Así que, queridos hermanos, ahora después veremos las funciones de aquellos que cooperan con Dios y pastorean y cuidan. Señor Jesús, la letra A dice, primero el Señor ejerció su pastoreo en su ministerio terrenal. Él nos cuidaba con ternura, Él realmente tenía compasión de nosotros, Él nos cuidaba mientras que Él estaba aquí en la tierra. En Mateo 9:36 dice así, y al ver, dice, escucha, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ella. Tuvo compasión de ella. ¿Por qué? Dice, porque estaban afligidas y estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Pero cuando Cristo nos llamó, vinimos al pastor de las ovejas, al buen pastor. Oh, queridos hermanos y hermanas, esto me conmueve, me derrite el corazón, de verdad. Por eso tenemos que negar nuestra vida del alma, nuestro yo. Olvídate del que te ofendió, de los que ofendimos. Necesitamos vivir a Cristo y restaurarnos. Él en la cruz mató todas las enemistades, quitó y derribó todos los muros de separación, con el propósito de crear un solo y nuevo hombre. El Dios uno, aquí vemos cómo Él cogió a sus apóstoles y dijo, el Dios uno, dice, y llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echase fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10:2, dice así en Mateo 10:2, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Él fue llamándolo Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo. Dice el 4, Simón el cananista, y Judas el Cariote, el que también le traicionó. Señor Jesús, a estos 12, dice que a estos 12, escucha, envió Jesús y le dio instrucciones. Qué maravilloso de que hoy nosotros podamos tomar las instrucciones de Dios. Dios, Jesús, Él pastoreó a sus apóstoles, lo perfeccionó, lo equipó, lo entrenó, lo estuvo entrenando. Dice que le dio instrucciones, diciendo por camino de gentiles, no vayáis. ¿Ha visto cómo fue entrenándolo? Lo estuvo perfeccionando. Necesitamos ser perfeccionados, entrenados y no crecer espiritualmente salvajemente. Dice, y no vayáis en ciudad de samaritano, no entréis. Dice, y más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, queridos hermanos, qué maravilloso de que el Señor hoy nos envía a que realmente seamos esos que cooperan con el Señor. Bueno, tenemos la 11 en punto. Vamos a parar y seguimos ahora compartiendo de este ministerio cooperador con el ministerio celestial de Cristo. Trascendiendo en tu nombre, la victoria.
Y como siempre, después de cada canción, cuando hacemos el paro no quiero decir intermedio, pero bueno, siempre quiero anunciaros de que tenemos un Nuevo Testamento versión recobro. Se dice versión recobro porque recobra todas las verdades, aún tiene 9.500 notas explicatorias. Y todas estas notas están cogidas de todos los padres que nos presidieron desde Lutero en adelante. Es decir, y el texto es del original griego. Así que es maravilloso este Nuevo Testamento. Cada libro tiene un bosquejo con el contenido y te da la historia de cada libro. También estamos enviando una colección de 7 libros. Todo esto lo enviamos gratuitamente y sin compromiso para que nosotros los hermanos podamos ser bien constituidos de la verdad. Hay 3 libritos que se llaman Los elementos básicos de la vida cristiana, el tomo 1, 2 y 3, y un libro que se titula El Cristo todo inclusivo, la economía de Dios, conocimiento de vida y la iglesia gloriosa. Todo eso lo enviamos gratuitamente y sin compromiso. Si llaman al teléfono 951-094-888, con el más 34 si llaman de fuera, escucha por internet. Si 951, con el más 34, 951-094-888. El correo electrónico evida4@gmail.com. Evida4, con número el 4, @gmail.com. Y también tenemos WhatsApp, por si quieres escribirnos un WhatsApp, es el 637-87-99-66. 637-87-99-66. Y seguimos, queridos hermanos, con este tema tan interesante de la cooperación de los apóstoles con el ministerio celestial de Cristo. Y pone aquí en la letra B, dice el segundo, que el Señor ejerce el pastoreo en su ministerio celestial. Él estuvo pastoreando en su ministerio terrenal, pero vemos aquí ahora en su ministerio celestial a fin de cuidar las iglesias, la cual tiene por resultado su cuerpo. Qué maravilloso que la iglesia es el cuerpo de Cristo. No solamente Cristo es la cabeza, sino también es el cuerpo. Señor Jesús. Dice aquí en 1 de Pedro 5:4, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona inmarcesible de gloria. La letra B, aquí ya entramos al punto Romano 3, dice, en este apéndice, cuando el Señor permaneció con sus discípulos después de su resurrección y antes de su ascensión, en una de sus apariciones, Él encomendó a Pedro que apacentara sus corderos y apacentara y pastoreara sus ovejas. En su ausencia, mientras Él está en los cielos, Él mandó a Pedro que pastoreara. Ya lo hemos leído antes. Lo hemos leído antes. Dice que cuando hubieron comido, Jesús le preguntó a Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Entonces es cuando ya le dijo, pastorea mis ovejas, y cuida a mis corderos. Todo esto es algo maravilloso, como Él le habló a Pedro y pudo tocar el corazón de Pedro. Ya lo hemos leído antes, esos versículos anteriormente. La letra A dice, en esto consiste incorporar. Es decir, por medio de todas esas preguntas que el Señor Jesús le hizo a Pedro, Él incorporó. Dice, en esto consiste incorporar el ministerio apostólico con el ministerio celestial de Cristo, a fin de que realmente pudieran cuidar el rebaño de Dios, el cual es la iglesia, que tiene por resultado el cuerpo de Cristo. Por eso Él introdujo ahí ya ese ministerio apostólico en cooperación con el ministerio celestial. Dice que las siguientes palabras dichas por el apóstol Pablo, dice que nos confirma esto, y ahora lo veremos. Dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en medio del cual el Espíritu Santo os ha puesto para los que vigilan, para pastorear la iglesia de Dios.
Es decir, cuidado, que lo que estamos pastoreando, lo que estamos cuidando, lo que estamos nutriendo es la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. Es decir, que nadie diga, esto es mío, este es mío, este es de mi esto. Ya sabe lo que quiero decir, no quiero pronunciarlo. Pero cada uno de los hijos es nacido de Dios, ha sido por medio de Dios, por oír la palabra de Dios, y como dice aquí, pastorear la iglesia de Dios, la cual él, ¿quién ganó? Él mismo ganó por medio de su propia sangre. Dice en Hechos 20:28, dice, por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño. ¿Sabe que hay mucha gente que nos están mirando? Que estamos llegando a ser un modelo, un patrón, y según lo que nosotros vivamos es lo que estamos expresando, y la gente está viendo. Una vez un hermano dijo, hermano, date cuenta una cosa, hay muchos que te están viendo, que se están fijando, aunque tú no creas, pero hay muchos. Por eso tenemos que tener un testimonio, y por eso Pablo dice aquí, mirad por vosotros y por todo el rebaño en medio de los cuales el Espíritu Santo os ha puesto para los que vigilan. Lo vigilan, dice, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. Punto 2 dice, y entrará en medio de vosotros, que vamos a leer este versículo también, dice, y entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Tenemos que tener mucho cuidado, Señor Jesús. Y por eso, antes yo hablaba que necesitábamos mirar al Señor como nuestro pastor. Dice Hechos de los Apóstoles, el 29, el otro, dice, porque yo sé que después de mi partida, después de que yo me vaya, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Satanás se viste como ángel de luz, por eso tenemos que tener mucho cuidado, queridos hermanos, de verdad. El punto 3 dice, Dios resucitó de los muertos nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, en virtud de la sangre del pacto eterno. Esto lo vemos aquí en Hebreo 13:20, dice, ahora bien, el Dios de paz que resucitó de los muertos nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, maravilloso, dice, en virtud de la sangre del pacto eterno. Oh, qué maravilloso, cuánto necesitamos apreciar la sangre de Cristo. Entramos al punto Romano 4, dice así, Pedro fue tan impresionado con esta comisión que recibió de parte del Señor, que, y ahora dice aquí, en su primer libro, él le dice a los creyentes que ellos eran como ovejas descarriadas, pero que ahora han vuelto al pastor y guardián, Cristo, guardián de sus almas. Dice en 1 de Pedro 2:25, lo dice la palabra, no lo he leído, pero lo dice la palabra aquí. Leo el versículo 1 de Pedro 2:25, porque vosotros erais, ya no, ya hemos venido al buen pastor, pero nosotros éramos como ovejas descarriadas. Pero ahora nosotros, al recibir este Cristo maravilloso, hemos vuelto al pastor y guardián de nuestras almas. Oh, Señor Jesús, qué maravilloso de que tenemos este buen pastor. Oh, el B dice, él exhorta a los ancianos a que pastoreen el rebaño de Dios, que está entre ellos, a fin de que cuando aparezca el príncipe de los pastores, ellos reciban la corona inmarcesible de gloria. Perdón. Dice aquí, primera de Pedro 5:1, dice, por tanto, exhorto a los ancianos que está entre vosotros. Aquí dice a los ancianos, pero yo creo que cada uno de nosotros, porque en un principio
El propósito de Dios no es que hubiera ancianos y pastores, sino que todos, digamos, fuésemos reyes y sacerdotes. Así que lo que Dios quiere recobrar de que cada uno de nosotros seamos esos que pastoreamos y cuidamos. Dice, yo también anciano con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que sois también participantes de la gloria que ha de ser revelada. El 2, pastoread el rebaño de Dios que está entre vosotros, velando sobre él. Cuidado lo que dice aquí. No con fuerza, ni porque tú te ves con obligación, no. Dice, velando, no por fuerza, sino voluntariamente, según Dios, y no por viles ganancias, sino con toda solicitud. El 3, no como teniendo señorío, no enseñoreándote de... No, cuidado. Nosotros tenemos que ser mansos y humildes de corazón como el Señor. Dice como se os ha asignado, sino siendo ¿qué? Ejemplo del rebaño. Ejemplo del rebaño. Cristo fue nuestro modelo. Él fue un ejemplo, ejemplar, maravilloso. Señor Jesús, yo quiero seguirte. El apóstol Pablo, aún el apóstol Pablo, era una persona que vivió a Cristo, expresó a Cristo de tal manera que él llegó a decir, sed imitadores de mí. Si hoy alguien se atreve a decir, sed imitadores de mí, te dicen locura. Pero Pablo se atrevió a decir, sed imitadores de mí. Muchas veces a nosotros nos dice, vosotros seguís a una persona. No, nosotros no seguimos a una persona. Nosotros seguimos el Cristo que viven y expresan los hermanos. Yo quiero seguir a esa persona. De verdad, es maravilloso, pero no a él, sino al Cristo que fluye en él. El 5.4 dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Señor Jesús maravilloso. La letra C dice, Pedro le dice a los ancianos que su obligación es pastorear el rebaño de Dios según Dios. El 5.1 dice, por tanto exhorto, lo he leído antes, a los ancianos que está entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que sois también participantes de la gloria que ha de ser revelada. Así que por eso dijo, pastoread el rebaño de Dios que está entre vosotros. No por viles ganancias, sino que dijo antes, con toda voluntariamente. Señor Jesús. El punto 1 dice, según Dios, esto significa que nosotros necesitamos vivir a Dios. Debemos tener a Dios disponible, Él viviendo a través de nosotros. Señor Jesús, cuando nosotros somos uno con Dios, llegamos a ser, escucha esta palabra, Dios en vida y en naturaleza, mas no en la deidad. Como diciendo, podemos vivir a Dios, expresar a Dios, participar de la naturaleza de Dios, como hijos de Dios, pero dice, pero no de la deidad, porque el único que merece ser adorado, glorificado, exaltado, escrito, y a solo el Señor tu Dios amará con tu corazón, con toda tu mente y toda tu fuerza. Señor Jesús. Dice Manuel la deidad. Entonces tenemos a Dios y somos, dice, y somos Dios en función en nuestro pastoreo a otro. Claro, Dios en función porque es Dios el que se expresa y habla y fluye a través de ti y a través de mí. No que nosotros seamos nada por nosotros mismos, como dice en 2 de Corintios, cuando Pablo habla, que dice que somos competentes, ministros de un nuevo pacto, para consolar a los que están atribulados, pero para consolar con la consolación que nosotros hemos sido consolados. Es decir, que esa consolación está en nosotros, que es Cristo, y nosotros vamos a pastorear y cuidar y consolar por medio del Cristo que está en nosotros. Punto 3 dice aquí, pastorear según Dios es pastorear según lo que Dios es, en sus atributos, amor, luz, santidad, justicia y todos esos atributos que tiene Dios. 4 dice, pastorear según Dios es pastorear según la naturaleza, el deseo
el camino y la gloria de Dios. Escucha lo que dice. Pastorear según la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza? Nosotros hemos sido participantes de la naturaleza divina. Tenemos que pastorear con esa naturaleza divina. Dice, por el deseo. ¿Qué deseo? Que Cristo crezca en los santos, en cada uno de nosotros. El camino. Nosotros que tenemos que pastorear según este camino. ¿Qué camino? Jesús dijo, yo soy el camino. Tenemos que llevar a los santos, a los hermanos, a las hermanas, al camino. Y la gloria, ¿qué gloria? Es la expresión de Dios mismo. El Señor Jesús le dijo al Padre, la gloria que me diste, yo les he dado a ellos, para que puedan ser uno y puedan expresar y la gente crean que ellos son mis discípulos. Señor Jesús maravilloso, el camino y la gloria de Dios, no conforme a las preferencias. Aquí no hay preferencia. En la vida de la iglesia tenemos nuestra esposa, nuestros hijos, nietos, primos, hermanos, todo. En la iglesia no hay primos ni hermanos, hay hermanos en Cristo. Hermanos, no hay preferencia, no hay intereses y no hay propósito del hombre. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo en el Señor. La letra D dice así, lo dicho por Pedro, esto indica que el ministerio celestial de Cristo tiene como fin principalmente ¿qué? Pastorear a la iglesia de Dios como su rebaño, el cual tiene por resultado su cuerpo, que somos nosotros. Maravilloso, Señor Jesús. Señor, tenemos las 11:20, tenemos aquí el punto Romanos 5. Vamos a intentar compartir algo de este Romanos 5. Dice así, dice, el propósito y la meta principal del ministerio apostólico incorporado con el ministerio celestial de Cristo consiste en un propósito, que somos aquellos que edificamos el cuerpo de Cristo, el cual dará consumación la nueva Jerusalén. Es decir, que el resultado de la edificación del cuerpo de Cristo, el resultado es la nueva Jerusalén, no la gran Babilonia. Mucha gente, muy grande, no. Nosotros queremos algo nuevo, viviente, la nueva Jerusalén, donde había un trono, y dice que estaba el Cordero, que era la lámpara, había un río, había un árbol, y había una calle de oro, maravilloso, y había unos muros para protección, para expresión, para conservación y separación de lo que había detrás del otro muro, del muro. Señor Jesús, la consumación, la nueva Jerusalén para el cumplimiento del propósito y el plan de Dios. Maravilloso. Dice el punto Romanos 6, el asunto de pastorear el rebaño de Dios para el propósito principal y la máxima consumación de la economía del propósito, el plan eterno de Dios. Dice, incluso se menciona también el cantar de los cantares. Y aquí ya viene una explicación, unos versículos del cantar de los cantares, que dice, dime, oh, a quien ama mi alma, a quien ama mi alma. Y le decía a aquella sulamita, ¿dónde apacienta tu rebaño? Oh, aquella sulamita, que hoy tenemos en nosotros esa sulamita, tenemos que decirle, oh, amado mío, ¿dónde? Dice, ¿dónde? Oh, a quien ama mi alma. A quien ama mi alma, que es Cristo mismo. Dice, ¿dónde apacienta tu rebaño? Ahí quiero yo estar. ¿Dónde apacienta tu rebaño? Para darle satisfacción. ¿Dónde lo hace? Yo quiero estar. ¿Dónde lo hace? Recostarlo al mediodía para darle reposo. Queridos hermanos, Dios quiere acostarnos. Quiere que reposemos. Quiere que realmente pero esta sulamita quiere buscar a aquellos que ama su alma, aquellos a los que ama su alma, donde apacienta. Yo quiero estar ahí, maravilloso. Dice el cantar de los cantares, dice, dime a quien ama tu alma, ¿dónde apacienta tu rebaño? ¿Dónde lo hace recostar al mediodía? Pues, ¿por qué había yo de ser como una que se cubre con velo, junto a los rebaños de tus compañeros? Señor Jesús, maravilloso, de verdad. Dice, sigue las huellas, le dijo el amado, sigue las huellas, dice, y apacienta tus cabritas junto a las tiendas. Señor Jesús, es algo maravilloso, de verdad. Las cabritas junto a las tiendas de los pastores.
Señor Jesús. Eso en Cantar 1:8 dice, si tú misma no lo sabes, tú, la más hermosa, le está hablando a la iglesia, la más hermosa de las mujeres, Él nos aconseja y nos dice, sigue las huellas del rebaño. Tú puedes decir, bueno, ¿y cómo puedo yo seguir las huellas del rebaño? Hay unas personas que siguen al Cordero por donde quiera que va, que están siendo esos vencedores, como dice en Apocalipsis, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le habla a las iglesias. Al que venciere yo le daré a comer. Esos que están andando y están dejando huellas son aquellos que están comiendo del maná escondido, aquellos que comen del árbol de la vida, aquellos que son columna en el templo de nuestro Dios. Como hemos dicho que los bosquejos que hemos hablado antes, aquellos que viven y hablan, dice, pues sigue, dice, sal, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las tiendas de los pastores. Eso es algo maravilloso. Dice, mi amado es mío y yo soy su amada. Dice, Él apacienta su rebaño entre los lirios, aquellos que buscan a Cristo y que llevan una vida que confían en Dios con un corazón sencillo. Esos son los que realmente tienen que seguir al Señor. Dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta su rebaño entre los lirios. Eso el versículo 6:3 dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta su rebaño entre los lirios. Señor Jesús. Me voy a quedar aquí. Entramos en el punto Romano 7. Voy a poner aquí una señal para que pueda seguir la semana que viene. Y voy a leer algo de una canción que siempre canto, no canto, sino que hablo al final. Y mira que, y es conforme al mensaje que hemos dado ahora, esta mañana, digamos, al bosquejo que se ha compartido. Es el himno 369. Maravilloso. Mira lo que dice. La estrofa empieza diciendo, nuestro pastor admirable, Cristo Jesús nos sacó de aquel redil a los pastos y su riqueza nos dio. Gloriosa iglesia, rico y abundante caudal, aquí en unión habitando, Dios manda vida eterna. La estrofa 2 dice, nos encontró en divisiones, hambriento casi al morir, pero a buena tierra nos trajo, mi espíritu hizo vivir. Nuestro Jesús, esta es la estrofa 3, escucha lo que dice, nuestro Jesús es el pasto, nuestra comida también. Siempre alimenta al rebaño al congregarnos con él. La 4 dice, en este monte habitamos, bajo el rocío de Dios, fluye la vida en la fuente, agua de gran bendición. El 5 dice, es Cristo nuestro descanso, nada tememos aquí, a sus ovejas Él cuida con su presencia gentil. ¿No es esto maravilloso? Bueno, queridos hermanos, que el Señor realmente nos siga fortaleciendo, que el Señor nos siga introduciendo en este carril maravilloso y podamos orar, Señor, quiero ser una persona que pastorea a tu cuerpo, pastorea a tus hijos. Señor, nútreme, aliméntame, satúrame de todo lo que tú eres, Señor. Lléname de ti. Señor, quiero que por los 4 costados, como se suele decir, por las células de mi cuerpo, pueda ser tú expresado y que pueda fluir. Dios desea a muchos vencedores aquí en la tierra, porque Dios quiere un grupo de hijos, un remanente, un ejército, lo que Dios desea, pero ese ejército necesita una tierra, y esta tierra está usurpada por el enemigo y tenemos que expulsarlo y establecer el reino de Dios aquí en la tierra y que realmente Él pueda gobernar y fluir a través de nosotros. Ya sabe lo que nos dice en Romanos, dice que la creación entera está gimiendo a que los hijos de Dios nos manifestemos y nos dejemos de historia y que realmente seamos aquellas personas que hacen y cooperan y coordinan con el ministerio celestial de Cristo aquí en la tierra. Sin que el Señor os siga fortaleciendo. Hasta la próxima semana, si el Señor lo permite.